Tengo el desarrollo de la clase 8, que fue la última clase antes del segundo parcial. Teníamos nosotros el mantenimiento completo, el ABM completo para la tabla artículo. Uno de los códigos que nosotros habíamos preparado justamente se daba en el evento load del formulario. Cada vez que nosotros ejecutamos esta aplicación sistema stock, por el momento, como tenemos un solo formulario, se levanta el formulario FRM artículo, con lo que se termina ejecutando su evento load. ¿Qué hacíamos nosotros en ese evento? Hacíamos una consulta, en este caso a la base de datos, para poder cargar la lista de opciones de proveedores. Era lo que se iba a estar mostrando en el combo de proveedores. Hacíamos lo mismo para tipo impuesto, para unidad medida. Entonces yo voy a probar esto. Si se fijan, no hay ningún error de sintaxis, no me pinta nada, no me marca nada con un subrayado ni nada por el estilo. De hecho, que al darle a ejecutar, yo tendría que poder levantar la aplicación y vamos a ver el funcionamiento del programa. En este momento ya tengo a la vista el formulario FRM artículo y ya se ejecutó toda la codificación que teníamos en el evento load. Gracias a que todas estas instrucciones se ejecutaron sin ningún problema, yo tengo todos los combos cargados. Este código, como les dije, a nivel de sintaxis está ok, pero no está preparado el código como para soportar algún tipo de excepción, algún error en tiempo de ejecución que se dé en cualquiera de estas líneas, según yo veo, no está siendo gestionado, no está siendo controlado. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy con lo que sería el control estructurado de excepciones o gestión estructurada de excepciones que todo lenguaje de programación maneja. En este caso, en nuestro lenguaje, el control estructurado de excepciones se hace mediante la estructura try-catch. Entonces, de repente aparecen otros lenguajes donde es try-except, pero normalmente la base o la estructura es similar. Todo lenguaje contiene o maneja una estructura de control de excepciones. En este caso dice que vamos a estar utilizando el try-catch, que tiene un bloque opcional que lo vamos a estar viendo, para encapsular y proteger bloques de código que podrían provocar errores. Yo, en este caso, vuelvo a mi ejemplo, codifiqué todo esto en el evento load para cargar los combos. Entonces, yo me pongo a analizar acá y yo sé que este código en algún momento puede generar una excepción. ¿Por qué? Porque veo que se trata de una operación que va a estar tratando de conectar a una base de datos como para estirar información. Siempre que haya conectividad con una base de datos, se puede cortar la conexión. Si estoy con un cable de red justo, se pudo haber desconectado, pudo haberme quedado sin Wi-Fi, o el servidor tuvo problemas y ya no podía acceder a ese servidor. Entonces, al haber conectividad, es una de las operaciones que yo como desarrollador debería analizar y darme cuenta de que podría generar errores en tiempo de ejecución. Entonces, vamos a hacer una prueba. Yo acá tengo un select asterisco from proveedor. A propósito, voy a modificar eso por select asterisco from proveedores. Esto en tiempo de diseño, que es lo que estoy haciendo ahora, no está corriendo la aplicación en tiempo de diseño, no me genera ningún error. Es más, yo voy a poder ejecutar esta aplicación. Pero yo sé que mi base de datos no tiene ninguna tabla llamada proveedores. La tabla en realidad se llama proveedor. Entonces sé que esto me va a generar un error en tiempo de ejecución, o sea, va a lanzar una excepción. Vamos a probar.
Si se fijan, no se llegó a mostrar el formulario porque mientras se fueron ejecutando las instrucciones del evento load, se fueron ejecutando línea por línea. Cuando se quiso finalmente ejecutar la consulta de este command text que tiene, como se ve ahí, select asterisco from proveedores, me dio un error en tiempo de ejecución. Si se fijan, dice el nombre de objeto proveedores no es válido, y es cierto, yo dentro de mi base de datos no tengo ninguna tabla con ese nombre. Entonces el select está mal. Vuelvo a repetir, no hubo error de sintaxis, pero en este caso, a modo de ejemplo, la excepción fue provocada porque yo a propósito puse un nombre de tabla incorrecto. Pero esto es solo para que vean que en cualquier momento nosotros podemos tener errores en tiempo de ejecución. ¿Qué pasó acá? Saltó el error y si se fijan, yo le di continuar y la aplicación paró. Entonces, como nosotros cuando desarrollamos una aplicación, finalmente lo que se le instala o lo que se lleva al cliente sería el ejecutable que se genera cada vez que nosotros le damos a iniciar. El código se compila y finalmente se termina generando un punto .exe, un ejecutable. Eso es lo que finalmente va a parar en las máquinas, en las terminales de los clientes que van a hacer uso de nuestra aplicación. Si nuestro código si la aplicación está corriendo y el código no está preparado para soportar una excepción, como es el caso de este código que yo acabo de mostrar, la aplicación automáticamente se cierra, que es lo que pasó recién. Yo ejecuté, dio una excepción, la excepción yo la puedo ver porque yo estoy desarrollando la aplicación, tengo la herramienta que sería el Visual Studio, que me indica, mira, acá hay un error en tiempo de ejecución, la excepción es de tal tipo. Pero recordemos que ya en producción nuestros clientes no tienen un Visual Studio y no tienen por qué tener un Visual Studio. Ellos solamente ejecutan una aplicación, un punto .exe. Si ese ejecutable tiene un código que en su momento no fue preparado para soportar excepciones y se da una excepción y la excepción no es controlada, la aplicación automáticamente se cierra, que es lo que está pasando también con nosotros. Da la excepción, yo le doy F5 y la aplicación termina. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes escriban código y analizan la rutina que están escribiendo, el conjunto de código que están escribiendo, se analizan y dicen, ah, no, acá por X factores en algún momento se puede dar una excepción, más todavía cuando estamos trabajando con el día base de datos. Entonces, ahí yo ya me percato, mira, este código tiene que ser gestionado. Este código tiene que estar preparado para soportar cualquier tipo de excepción. Eso es lo que nosotros vamos a agregarle al código hoy mediante lo que sería nuestra estructura para control de excepciones llamada try-catch. Ventajas. Permite la separación entre la lógica y el código de gestión de errores. Porque yo tengo todo este código, el único fin de todo este código es cargar los combos. Pero si en alguna parte de todo ese código se da un error, yo voy a tener un sector para poder capturar ese error y ver qué hago con el mensaje de error. Con eso lo que logro es justamente manejar ese error en tiempo de ejecución y que la aplicación pueda seguir funcionando normalmente. Si el código está contenido dentro de una estructura de control de excepciones, por más de que se dé la excepción, como está bien gestionada la excepción, la aplicación va a seguir funcionando. No se va a cerrar nuestra aplicación. Vamos de vuelta a lo que sería el texto. Facilita la lectura, depuración y mantenimiento del código. Acá tenemos ya un ejemplo de la estructura try-catch, que como les dije es la estructura de nuestro lenguaje que nos permite manejar excepciones. Poner el código que podría lanzar excepciones en un bloque try. Vuelvo a repetir, nosotros escribimos código y no sabemos qué línea va a estar dando una excepción. Puede que nunca dé ninguna excepción, pero por las dudas debería estar preparado. Gestionar las excepciones en otro bloque catch.
Vamos a un ejemplo para ver justamente la estructura. Una estructura try catch empieza con la palabra reservada try. Al darle enter, él ya nos arma esta estructura try, try catch, en try. Esa es la estructura básica de un try catch. Pero ya aprovechando el ejemplo nos damos cuenta de que nosotros podemos manejar varios bloques catch. Entonces, ¿cómo sería esto? Todo el código o todo el conjunto de líneas de código que yo quiero ejecutar va a estar en este sector, entre el try y el primer catch encontrado. Acá solamente tenemos una sola línea de código que crea una variable y que se está manejando por el nombre de un archivo que debería existir en una dirección X. No le den mucha importancia a este código. O sea, lo único que tendríamos que saber es que si al ejecutarse esta línea de código se llega a dar una excepción, automáticamente el código pasa al primer bloque catch encontrado. Entonces, si esta línea da un error, el código sale y va al primer bloque catch. Y ahí pregunta, la excepción, el error en tiempo de ejecución que acaba de generarse, que se maneja mediante la variable EX, si es del tipo file not found exception, que es una excepción que salta cuando estamos trabajando con archivos y no es encontrado el archivo al cual estamos haciendo referencia. Un mero ejemplo. Si la excepción es de ese tipo, él entra a ejecutar lo que está en ese bloque catch. Según este ejemplo, va a saltar un mensaje, se va a emitir un mensaje que va a decir archivo no encontrado. Voy a otro escenario, siempre con el mismo código. Se llega a ejecutar esta línea, el archivo existe, pero por algún otro motivo da una excepción. Salta al primer bloque catch. Pregunta, ¿es del tipo file not found exception? No. Va al siguiente bloque catch. ¿Es del tipo exception? Vuelvo a recordar que toda excepción hereda de la clase base exception. Entonces, si ya se evaluaron todos los bloques catch anteriores y no entró en uno, en este bloque catch sí o sí debería entrar. ¿Por qué? Porque toda excepción, sin importar qué tipo de excepción sea, hereda de exception. Entonces, para mi segunda prueba de escritorio, para mi segundo escenario, si no entró acá, sí o sí debería entrar a este bloque catch. ¿Y qué va a hacer este código? Según el ejemplo, va a mostrar un mensaje que va a tener o que va a contener el mensaje original de la excepción. Por eso acá se está poniendo X, que es la excepción, punto message. Se está accediendo a su propiedad mensaje que contiene el mensaje original de la excepción. Todo try termina con un end try. Entonces, resumiendo lo que sería la estructura try catch, todo el código que queremos ejecutar, toda nuestra lógica va acá. Voy a intentar ejecutar todas estas líneas de código. Vamos a suponer que acá tenemos 10 líneas de código. Se ejecuta la primera, se ejecuta la segunda y en la tercera da una excepción. Automáticamente ya no se ejecuta desde la cuarta hasta la 10, hasta la línea décima, ya no se ejecuta porque en la línea en que se produce la excepción, a partir de ahí nosotros ya saltamos directamente al primer bloque catch y vamos evaluando de qué tipo es la excepción que acaba de darse. Si yo no quiero hacer esa discriminación por tipos de excepción y digo, mira, se da un error en tiempo de ejecución, quiero hacer una sola cosa, que es mostrar el mensaje original de la excepción. Ejemplo, entonces solamente voy a tener un try, todas las líneas, catch, as exception, porque es el tipo genérico, la clase genérica de excepción. Entonces, sin importar qué línea de la excepción y de qué tipo sea la excepción que se produjo, sí o sí va a saltar al bloque catch y va a estar mostrando en este caso el mensaje original de la excepción. ¿Me están siguiendo hasta ahí?
Bueno, entonces vamos a continuar. Acá aparece una palabra reservada que hace referencia a un bloque dentro de nuestra estructura try catch, que sería el bloque final. Según el texto, dice sección opcional. Si se incluye, ojo, se ejecuta siempre. Colocar código de limpieza como lo utilizado para cerrar archivos en el bloque file es una sugerencia. Vamos al ejemplo. El código en este caso es este. El código nuestro es este. Está dentro de una estructura capaz de soportar cualquier tipo de excepción. Si el código da un error, una excepción que es del tipo file not found exception, se va a mostrar este mensaje. Ya no entra en el siguiente bloque catch, porque ya entró en uno específico. Solamente un bloque catch, solamente en un bloque catch el código puede entrar. En este caso, si es de este tipo, va a mostrar este mensaje, no va a mostrar esto, no va a entrar acá, pero al encontrarse un bloque final, sí o sí se va a ejecutar esta línea de código. Voy a otro ejemplo. Ejecuto esta línea, da una excepción, pero no es del tipo file not found exception. No entra acá, viene y pregunta, ¿es del tipo de excepción? Y les pregunto a ustedes, ¿se va a mostrar este mensaje? Pueden habilitar sus micrófonos. Vuelvo a repetir. Se ejecuta esta línea y da una excepción, pero no es del tipo file not found exception. No entra acá. Va a entrar acá. ¿Sí o no? Sí, va a entrar por el segundo catch. ¿Y por qué va a entrar por el segundo catch? Porque es el tipo genérico. O sea, si ya evaluamos todos los catch anteriores y no entró ninguno al ser del tipo exception, que es el más básico, el más genérico, debería entrar y mostrar el mensaje, este mensaje. ex.mesa, o sea, que hace referencia al mensaje original de la excepción. Eso que nosotros lo vimos hace rato a través del Visual Studio, ese mensaje es lo que va a estar mostrándose acá. ¿Se ejecuta el bloque final? Sí, se ejecuta el bloque final. Recuerden, si aparece el bloque final, que es opcional, puede no aparecer. Si aparece, se ejecuta siempre. Voy a mi tercer escenario. Intento ejecutar esta línea y la línea no tiene ningún problema. Se ejecuta. No hay catch, no hay ninguna excepción, por lo que no va a entrar acá, no va a entrar acá, pero sí va a entrar acá. Vuelvo a repetir, si aparece el bloque final, se ejecuta siempre, haya o no haya excepción. Eso también tienen que tener claro. Y también en todo lenguaje de programación, aparte de poder tener una estructura capaz de soportar excepciones, nosotros tenemos que poder lanzar excepciones. Y en nuestro lenguaje la palabra reservada para lanzar una excepción es throw. En este caso se hace una pregunta, un if, que evalúa algo, y si se da esa condición, el programador decidió en este caso lanzar una excepción. Throw new, y lo que hace es crear y lanzar una excepción, en este caso de este tipo. Si yo quiero crear y lanzar, perdón, si quiero lanzar directamente una excepción genérica, sería throw new exception. Si quiero lanzar una específica, sería por el tipo, por el nombre de esa clase de excepción. En resumen, si yo quiero lanzar una excepción, sería mediante esta palabra reservada. Si todo este código está dentro de un try catch, si se llega a ejecutar esta línea, automáticamente el código salta al bloque catch. Como para que la excepción que acabo de crear y lanzar pueda ser tratada como lo habíamos visto
acá, en este código de ejemplo. Eso también tienen que manejar. La estructura para manejar en nuestro caso de excepciones es try catch. Tiene un bloque opcional que sería el bloque final, que si aparece se ejecuta siempre haya o no haya excepción. Si yo, programador, dependiendo de la lógica que esté implementando, quiero lanzar una excepción en algún momento, en alguna línea, dadas ciertas condiciones, la palabra reservada sería throw. Entonces vamos ya a lo que sería nuestro desarrollo de la clase anterior. Y teníamos nosotros el caso del ABM de la tabla artículo. Este código yo lo había modificado para ver qué pasaba con una aplicación que no soporta, que no trata las excepciones. En resumen, la aplicación se cierra, que es lo que pasó acá. Entonces, en nuestro caso, tendríamos que empezar ahora a implementar el control de excepciones en nuestra aplicación Sistema Stock. Vamos a comenzar con lo que sería el evento load. Fíjense lo que voy a hacer. En el evento load, yo voy a escribir try, le doy enter y el editor del Visual Studio ya me arma la estructura básica de un try catch. Si se fijan, try catch X as exception, ya con la clase genérica de excepciones. Entonces, vuelvo a repetir, todo el código, toda nuestra lógica iría acá. Entonces, todo este código que tenemos en el load, yo lo voy a estar seleccionando. Y lo voy a poner dentro del try. Entonces, todo lo que yo quiero hacer, todo lo que voy a intentar ejecutar va a estar dentro entre el try y el primer bloque catch de mi estructura. Si quiero implementar un try catch, mínimamente necesito tener un catch. Puedo tener n bloques catch, pero ya haciendo la diferencia por el tipo de excepción que queremos tratar o controlar en ese bloque. Entonces, nuestro código quedaría de esa manera. Entonces, si hay algún error en tiempo de ejecución, si alguna de estas líneas da una excepción, el código debería pasar a este sector y ahí nosotros tendríamos que capturar la excepción y hacer algo. En nuestro caso, por el momento, lo único que vamos a mostrar sería el mensaje original de la excepción, que yo para ello puedo hacer uso de la propiedad message del objeto exception, que quedaría así. Entonces nuestro código en este caso queda de esta manera y vamos a hacer una prueba. Yo voy a poner un punto de parada o conocido como punto de quiebre en esta línea porque estoy depurando la aplicación y quiero ver exactamente qué hace mi código. ¿Cómo agregamos un punto de parada? En este sector hago clic en la línea donde quiero que pare la aplicación cuando llegue a esa línea. Entonces, vamos a darle acá, iniciar. Si se fijan, ya entró a lo que sería el evento load, que es el primer evento que se ejecuta cada vez que se carga nuestro formulario. Y como para ir avanzando, acá tenemos estas opciones. Si yo quiero ir avanzando paso a paso por instrucciones, me dice que lo puedo hacer con F11 o con este botón, o lo puedo ir pasando directamente por procedimiento, que sería con F10. Yo en este caso voy a estar avanzando con F11 para ver qué va haciendo mi código. Acá acaba de crear un data table, acá creó un comando, le asignó la conexión a mi objeto comando. Ahora el command text dice que está vacío. Después de la ejecución de esa línea, ya tiene el command text select asterisco from proveedor.
Todavía no se ejecutó la consulta. Estamos configurando recién el comando. Luego creo un adaptador. Ahí me doy cuenta que no hubo ningún problema. Y cuando ejecuto lo que sería el fill, ahí habíamos visto hace rato que se había dado una excepción. Como ahora nuestro código ya está contenido dentro de una estructura de control de excepciones, automáticamente el código salta al primer bloque catch de mi estructura, que en este caso es el único bloque catch que tengo. Entonces, le doy F11 y si se fijan, él va a mostrar este mensaje. Saca un mensaje que dice: el nombre de objeto proveedores no es válido. Estoy haciendo uso del mensaje original de mi excepción. Le doy a aceptar, F5 para continuar, y si se fijan, la aplicación no se cerró, la aplicación continuó su ejecución. Yo igual pude terminar de ejecutar todo el código, en este caso, no todo el código, pero pude ejecutar el evento load y mi aplicación sigue corriendo. Esa es la gran ventaja y la gran necesidad justamente que en realidad nosotros tenemos, que cuando estamos escribiendo código tenemos que ser conscientes que ese código en cualquier momento puede generar una excepción, y si esa excepción no es tratada, la aplicación se cierra y el operador se queda sin saber qué pasó. Entonces acá por lo menos con este pequeño ejemplo que acabamos de hacer, saltó un mensaje de error, por lo menos me va a avisar o va a notificar a soporte, a lo que sea, que hubo un problema, un error, un mensaje extraño para el usuario cuando se cargó tal formulario. Pero la aplicación sigue funcionando. Vamos a otro ejemplo, siempre dentro de mi evento load. Voy a agregar otro bloque catch. Agregué un bloque catch que dice o que evalúa o pregunta por el tipo de excepción SQL exception, que es uno de los tantos tipos de excepciones que finalmente heredan de exception. En ese caso, si se da un error de SQL o de este tipo, debería entrar en este bloque catch y emitir este mensaje. Que esto me da la pauta que dependiendo del tipo de excepciones, yo puedo estar haciendo una cosa diferente. En este caso, puedo ir personalizando o aclarando, dejando más claro los mensajes de error dependiendo del tipo de excepción que se haya capturado. Voy a probar de vuelta, le voy a iniciar. Vuelvo a parar ahí porque había puesto yo ahí un punto de parada. Para quitar el punto de parada solamente tienen que volver a hacer clic ahí. En este caso voy a ir avanzando con F11. En este caso esta línea dio una excepción. Si se fijan, el resto ya no se ejecutó porque automáticamente de esta línea saltamos al primer bloque catch, que fue evaluado y que según esto es del tipo SQL exception, por lo que entra acá y emite este mensaje: error de SQL, aceptar, y ya no muestra este mensaje porque, como había mencionado yo mientras estábamos viendo el texto, solamente entra en uno de los bloques catch. Eso también tienen que tener en cuenta. Mi aplicación sigue funcionando porque ese código es capaz o está preparado para soportar excepciones. No sé si hay algún tipo de dudas hasta acá. Antes, habíamos visto que podíamos tener varios bloques catch.
Pero lo que tendríamos que tener en cuenta es que no podemos hacer esto. Atiendan. Si nosotros tenemos varios bloques catch, pero el tipo más genérico lo ponemos en la parte de arriba, ya vamos a tener un error del tipo advertencia que nos va a indicar que en vano van a estar discriminados los demás tipos de excepciones. ¿Por qué? Porque si el tipo de excepción más genérica está en la parte superior, apenas se llegue a dar una excepción en cualquiera de mis líneas, automáticamente va a saltar al primer bloque catch y va a evaluar. Es del tipo exception. Vamos a suponer que es la excepción que se dio es del tipo SQL exception. Pero dado este código, se dio un SQL exception, salta el primer bloque catch y ahí va a preguntar, ¿es del tipo exception? Sí. ¿Por qué? Porque recordemos que todos los tipos de excepciones heredan de exception. Con lo que en todos los casos, sin importar qué tipo de excepción se dé, y más allá de que mi código esté preparado para mostrar un mensaje diferente dependiendo del tipo de excepción, según este ejemplo, en todos los casos se va a estar mostrando este mensaje. Porque en todos los casos va a ir evaluando primero por este, y justo que es el genérico, va a cumplir la condición y siempre se va a mostrar este mensaje. Al mostrarse ese mensaje, al entrar en este bloque catch, recordemos que ya no va a entrar en ninguno de los otros bloques catch. Solo cumple o solo entra, solo ejecuta un bloque catch en caso de alguna excepción. Eso también deberían tener en cuenta. Esto lo vamos a dejar nosotros así. Y a partir de ahora, voy a quitar el punto de parada en este caso, haciendo clic. A partir de ahora, el evento load ya está preparado para manejar excepciones. Voy a corregir también ya de paso el SQL que tenemos. Y lo dejamos de esta manera. Se ejecutó sin problema el código, no se ejecutó, no se dio ninguna excepción, por lo cual no se ejecutó ningún bloque catch. Voy a continuar con el código y ahora sí vamos a agregarle a toda nuestra codificación que tenga que ver con, en este caso, con conexión a base de datos, la estructura try catch para que el código esté preparado para soportar excepciones. Seguidamente voy a codificar el cambio de pestañas en el tab control, que sería este evento. Analizo el código, me doy cuenta que ahí también hacemos establecemos conexión con la base de datos, en este caso para traer todos los registros de la tabla artículo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Todo ese código lo voy a meter dentro de lo que sería mi estructura de control de excepciones. Ahí. Y en caso de alguna excepción, quiero controlarla y directamente voy a estar en este caso mostrando el mensaje original, x.message. Ustedes no siempre deberían o tendrían que poner x.message, ustedes pueden poner el mensaje que deseen en ese caso. Vuelvo al código. A partir de ahora, lo que sería el cambio de página ya está contenido dentro de una estructura try catch, ya está preparado el código para soportar excepciones. Con eso ya tengo la garantía de que mi aplicación, más allá de una excepción, no se va a estar cerrando y que el usuario se va a enterar mediante el mensaje que hubo algún problema.
Ya tenemos también el load, que fue lo primero que vimos. Y vamos al aceptar. En el aceptar, nosotros habíamos evaluado primero si todos los campos se habían completado. Entonces, voy a poner acá una estructura try catch. ¿Sí? Y toda mi lógica la voy a estar trasladando dentro del try. Toda mi lógica ya está dentro del try. En caso de alguna excepción, voy a mostrar un mensaje. Y a esta estructura try catch le voy a estar agregando un bloque opcional, que sería el bloque final, ¿sí? Pero que, recordando lo del texto, si aparece el bloque final, se ejecuta haya o no excepción. Entonces, viendo todo este código es el que me interesa trasladar al bloque final. ¿Por qué? Si las validaciones se pasaron, yo voy a intentar hacer un insert o un update dependiendo de la situación. En ambos casos yo abro la conexión y trato de aplicar mi insert o mi update. Si se fijan, luego de haber ejecutado el insert o el update, acá decía, en este caso, bconexión.close. ¿Sí? Ahora yo lo trasladé en el bloque final, con lo que si todo sale bien, si esto no se ejecuta completamente y no da ninguna excepción, se va a cerrar la conexión. Si voy al siguiente ejemplo, estoy tratando de hacer un insert y el insert da algún tipo de error, el código va a saltar automáticamente acá al único bloque catch que tengo y va a mostrar el mensaje que va a decir error al guardar artículo. Pero al haber un bloque final, en este caso yo cierro la conexión. Tengo la garantía de que después de haber abierto la conexión y después del error que lanzó el insert que mencioné, yo tengo la certeza de que la conexión se va a cerrar. ¿Por qué? Porque ese código, esa instrucción, la trasladé en este caso dentro del bloque final y el bloque final se ejecuta siempre. Entonces yo tengo, como les dije, la seguridad de que después del intento del insert, en este caso, si el insert estuvo ok, la conexión se va a cerrar. Si el insert dio una excepción, se va a mostrar este mensaje y finalmente va a cerrar la conexión. Eso para que vean que el bloque final sí o sí se va a terminar ejecutando. ¿Eso les quedó claro? Ya. Entonces, continuando con nuestro código, tenemos el evento donde capturábamos el doble clic que se le hacía a la grilla de consulta, de manera justamente a volver a hacer una consulta y recuperar los valores de ese artículo en particular. Entonces, todo este bloque, todo este código, yo lo voy a meter dentro de un try catch. Y si se fijan, aparece el bloque de catch. En este caso voy a estar mostrando la excepción, el mensaje original de la excepción. Ya todo este código está preparado en este caso, entonces, como para soportar cualquier tipo de error en tiempo de ejecución. Y me faltaría lo que sería el botón eliminar. Solo si se fijan acá eliminamos en caso de que de nuevo sea igual a falso. Entonces, este bloque, bueno, acá veo el código y volvemos a hacer una pregunta al usuario. Y solo si el usuario dice que sí,
intentamos eliminar el artículo. Entonces, este bloque nada más es necesario meterlo dentro de un try catch. Total, esto no va a estar dando una excepción, pero este bloque de código sí, dada ciertas condiciones, ciertos factores, inclusive externos, puede dar o puede provocar un error en tiempo de ejecución. Entonces, este bloque yo voy a meterlo dentro de un try catch y voy a mostrar un mensaje genérico. En este caso voy a mostrar error al eliminar artículos. Y le voy a agregar un bloque final que me va a dar la garantía de que, habiéndose ejecutado correctamente el código o habiéndose dado una excepción, yo voy a tener la certeza de que mi conexión va a estar cerrada luego del intento de ejecución de este código. Si eliminamos, cerramos, ok. Si el delete finalmente dio un error, no se muestra esto. Recordemos que al darse la excepción, ya saltamos al bloque catch, va a mostrar este mensaje y con el bloque final que se ejecuta siempre, cerramos la conexión. Luego viene datos válidos, yo veo este código, esto no me puede dar una excepción. No tengo conectividad a un web service, a una base de datos, nada raro, solamente estamos haciendo preguntas y dadas las preguntas mostramos un mensaje y tiramos el foco. Entonces, este código lo analizo y no es necesario que esté dentro de una estructura de control de excepciones. En otras palabras, dentro de un try catch. Y creo que en la parte final aparecía lo del limpiar formulario, que sería un análisis similar a lo que hicimos en datos válidos. Solamente estoy limpiando los controles y tirando el foco al primero de ellos. Es un código que yo sé que no debería darme ninguna excepción, entonces no haría falta. Y cancelar, que básicamente llama a limpiar formulario. Con esto, a partir de ahora, todo el código de FRM artículo de nuestro ABM que habíamos preparado ya antes del examen, a ese desarrollo ahora le agregamos el control de excepciones. Haciendo un repaso, hoy vimos lo que serían errores en programación. Tenemos los errores de sintaxis. Por ejemplo, si yo hago esto, ahí tengo un error de sintaxis, porque la palabra reservada en realidad es SQL connection. No hay un SQL espacio connection. Entonces, ese será un error de sintaxis. El editor me ayuda a identificarlo rápidamente. Y yo, de hecho, que para poder compilar correctamente el código, voy a tener que corregirlo y ahí compilar la aplicación. Luego tenemos los errores de lógica, que vamos a suponer que yo acá tendría que hacer ciertos cálculos y por un error de lógica, por una mala interpretación, termino insertando un valor producto de un cálculo incorrecto. En ese caso, no hay error de sintaxis, pero la aplicación no funciona como debería porque ya tengo un problema de lógica, algo que de repente lo pude haber entendido mal. Y ya lo más común, ya haciendo desarrollo, que serían las excepciones, sinónimo a error en tiempo de ejecución, que nosotros como programadores no sabemos en qué momento se puede dar, no sabemos cuándo va a saltar una excepción, ni de qué tipo de excepción podría ser, pero yo lo único que sé como desarrollador es que el código que puede llegar a provocar en algún momento de la historia un error en tiempo de ejecución, tiene que estar preparado para soportar cualquier tipo de excepción. En nuestro lenguaje, esa estructura es el try catch. Esa misma estructura es implementada en todos los otros lenguajes de programación, porque todo lenguaje maneja una estructura para controlar los errores en tiempo de ejecución. En nuestro caso sería el try catch, que puede manejar varios bloques catch para poder hacer una discriminación,
una clasificación o un tratamiento diferente en caso de un tipo de excepción específico, pero en resumen, todos los tipos de excepciones heredan de lo que sería la clase base exception. Si no me interesa hacer esa o no necesito hacer esa discriminación por tipo de excepción, me basta con tener un try catch del tipo exception. ¿Por qué? Porque toda excepción va a cumplir o va a entrar a ejecutar ese bloque catch. Haciendo un repaso, si tengo n líneas y en la cuarta línea tengo un error, la quinta ya no se ejecuta, automáticamente pasamos a evaluar el o los bloques catch. Si tenemos un bloque final, recordemos que este bloque es opcional. Dada la situación, yo puedo agregar un bloque final y si el bloque final aparece, este bloque se termina ejecutando sí o sí. Si no hay excepción, se ejecuta todo esto, no se ejecuta esto, pero sí se ejecuta el bloque final. Si hay una excepción, se ejecuta el bloque catch que corresponda, porque recordemos que podemos tener varios bloques catch, y finalmente se ejecuta el bloque final. ¿Dudas hasta acá? ¿Los demás no tienen algún tipo de duda? ¿Les quedó claro el contenido de... Realmente este es el contenido de la clase pasada. Sí, qué bueno. Lo de la clase pasada, que fue el feriado. Entonces, lo desarrollamos hoy, y lo de la clase nueva que acabo de publicar, vamos a ver cómo para desarrollarlo entonces en la siguiente clase, y también esperando a tener, a que la mayoría de los alumnos puedan estar presentes y no se queden solamente con lo que sería la grabación, y que puedan hacer preguntas. Si algo no les queda claro, paran la clase y preguntan. No hay ningún tipo de problemas por ese lado. Entonces, les voy a pedir que vuelvan a lo que sería el eCampus luego de esta reunión. Repasen lo que sería la presentación que vimos hoy. En la presentación también se hablaba de cómo hacer una depuración del código. Normalmente, voy a volver a mostrar eso. Normalmente nosotros escribimos código, nos podemos equivocar, hay un error no hay error de sintaxis, pero en este caso sí hay un problema en el código porque no tengo esa tabla. Lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer es ejecutar y quedarnos con una excepción. En este caso ya está controlado. Pero si no está controlado el código y me está dando una excepción que hace que me vuelva al Visual Studio y que me aparezca un mensaje que de repente yo nunca haya visto, lo que nosotros sí o sí tendríamos que hacer como programadores es siempre depurar ese código que está dando una excepción. ¿Cómo hacemos esa depuración? Yo, de toda esta codificación que tenemos acá, sé que me está dando el problema al cargarse el formulario, entonces ya me voy al evento correspondiente y pongo un punto de parada haciendo clic en este sector. A partir de ahí, yo ejecuto de vuelta la aplicación para ir viendo en qué me pudo haber equivocado, o qué es lo que está mal, o qué es lo que falta, como para poder hacer el ajuste al programa. En este caso, como les dije, pueden ir avanzando con estos botones, y también ahí les indica la tecla que pueden estar usando en vez de estos botones de la barra de herramientas. Entonces, yo voy a ir avanzando con F11, y lo bueno de hacer una depuración es que voy viendo qué se está ejecutando línea por línea en este caso, y qué valores van quedando en las variables, en las propiedades. Por ejemplo, acá yo al evaluar el command text, ya, mira, me equivoqué, puse proveedores. Puedo ir viendo el valor de, como les dije, las propiedades, de los objetos, de las variables, para darme cuenta de qué es lo que yo tendría que corregir. Entonces, una vez que ya no necesito tener un punto de parada porque ya pude solucionar el problema,
quito el punto de parada y sigo con la ejecución normal. Entonces, esta clase correspondiente a lo que serían manejo de errores, que fue publicada la semana pasada, el día del feriado, fue lo que finalmente desarrollamos el día de hoy. El contenido de reutilización de código, que también es algo nuevo, que lo vamos a estar agregando a nuestra solución sistema stock, lo vamos a estar viendo entonces en la siguiente clase. Como para de repente no cargar con contenidos nuevos y justo el día de hoy que la mayoría por algún motivo no se jugó con el kernel. ¿Dudas hasta acá? ¿Les parece entonces si llegamos hasta acá o quieren algún tipo de repaso? Podemos volver a repetir sin ningún problema. Ah, sí, respecto al trabajo previo, ¿qué consulta tenés? Sí, el trabajo práctico, vamos a revisar acá, proyecto del curso. La primera entrega tenía una parte teórica que sería un documento PDF, donde ustedes van a estar poniendo el nombre de los integrantes, van a hablar de lo que sería la descripción del sistema, qué objetivos desean cumplir o va a tener ese sistema en particular. En ese documento debería venir el DER. El DER no podría, como le dije, no ser definitivo porque, dadas las circunstancias, capaz que para futuras entregas vayan puliendo ese DER. La base de datos sería el backup de la base de datos. Eso yo lo había mostrado en su momento en una de las clases, que creo que fue la primera clase de base de datos. Esta es mi base de datos stock. Cómo hacer un backup de esta base de datos, que sería clic derecho, tareas, copia de seguridad. Entonces, me va a pedir un lugar donde yo tengo que guardar esa copia de seguridad, y las copias de seguridad manejan lo que sería la extensión .back. Acá, por ejemplo, quiero una copia de seguridad completa en el disco E. Vamos a suponer que no tenía eso ahí. Iba a escoger yo un lugar para generar el backup en el disco E. En este caso, le pongo stock al 2205-2020 y le doy a aceptar. Le doy a aceptar y ahí me generó un archivo .back, que es un archivo del tipo backup de la base de datos. Que cuando ustedes, ese sería un archivo que también lo van a estar subiendo, cuando ustedes quieren restaurar un backup, que sería el proceso inverso al que acabo de hacer, sería clic derecho, restaurar base de datos. Entonces me va a aparecer una ventana donde yo tendría que decirle desde dispositivo, y voy a tener que en ese caso escoger llegar al lugar donde tengo mi archivo .back, como para poder darle a aceptar e iniciar, en ese caso, la restauración de ese backup. Entonces, en resumen, sería lo primero, el documento PDF con todo lo que pide ahí, el archivo del tipo backup, y lo más importante sería justamente la solución. La solución, vamos a suponer que sería, a ver, esta es mi carpeta de solución. Este es mi archivo solución, acá está la carpeta del proyecto, entonces yo voy atrás y la carpeta de la solución es la que yo debería
meter finalmente dentro del punto RAR más el PDF más el archivo .backup, el archivo de backup, que van finalmente todo eso, PDF, backup más carpeta de solución, es lo que van a estar metiendo dentro de un punto RAR y eso suben como proyecto del curso. Ah, sí, sería bueno que se puedan, de hecho que para eso grabamos la clase, ¿verdad? Como para que ustedes después puedan ir mirando y recordando los conceptos que fuimos aplicando. ¿Quedó claro lo del trabajo práctico? Bueno, entonces espectacular. Vimos hoy control de excepciones. Mire, voy a estar subiendo el código más la grabación de la clase. Ah, lo del tiempo. Voy a extender hasta el día domingo. Hasta el domingo. Hasta el final de ese día voy a estar extendiendo el tema del trabajo práctico. Vamos a llegar hasta acá entonces. Ah, grupo de Visual sí hay. Vos estás en el grupo de WhatsApp. Vos te referías a un grupo de WhatsApp. Ya, a ver, pasame tu número y paso como para que te puedan agregar. O si alguien de algún administrador ya está acá, como para que te agreguen. Ahí pasé tu número como para que te puedan agregar. Dale, llegamos hasta acá entonces. Buenas noches.